El súper estaba sumergido en un silencio inusual ese martes por la tarde, alrededor de las 5:10, cuando Alejandro Montero, el CEO de una cadena hotelera valuada en 1.200 millones de euros, se adentró en el pasillo de los cereales. Buscaba la caja de hojuelas azucaradas que su hija, Sofía, de 6 años, le había encargado con la seriedad que solo una niña de su edad puede exigir. Vestido con un impecable traje gris oscuro después de una tediosa junta directiva, Alejandro no imaginaba que, en los próximos 30 segundos, su vida y la de muchas otras personas daría un giro irreversible. Avanzando lentamente, absorto en los números que aún bailaban en su cabeza, casi choca con ellas. Una niña de quizás 7 años, con un suéter rosa de un tono casi estridente y una cabellera castaña que le llegaba a los hombros, caminaba junto a una mujer. Esta última, de complexión robusta y brazos completamente cubiertos con tatuajes de serpientes entrelazadas, sostenía a la niña por el brazo con una fuerza innecesaria, casi como si la estuviera remolcando. La mujer llevaba unos lentes de sol oscuros puestos, algo que resultaba extraño dentro de la iluminación fluorescente del súper. Cuando sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, la niña hizo algo que paralizó a Alejandro Montero. Levantó su mano derecha discretamente, de tal forma que solo él pudo verlo en la periferia de su visión. Mantuvo los dedos extendidos y luego, con una agilidad desesperada, cerró el pulgar dentro de la palma. Inmediatamente después, el resto de los dedos se cerraron sobre el pulgar, formando un puño. Era la señal internacional de auxilio, la misma que se había viralizado en redes sociales meses atrás y que significaba una sola y terrible cosa: estoy en peligro. Ayúdame sin que mi agresor lo note. Alejandro había aprendido sobre ella hacía unos 3 meses, durante una conferencia sobre seguridad infantil que su propia empresa había patrocinado por obligación corporativa. Como padre divorciado, el tema lo había tocado, aunque nunca pensó que vería la señal en persona. Recordaba con claridad al experto de seguridad explicando que aquel gesto simple se había convertido en una herramienta vital para víctimas que no podían hablar. La niña del suéter rosa, a la que luego supimos se llamaba Elena, lo miraba fijamente mientras era jalada por la mujer. Sus ojos no eran los ojos de una niña normal, pidiendo un dulce o quejándose por aburrimiento. Eran ojos que transmitían un miedo profundo, mezclado con una súplica desesperada. La mano de la pequeña permaneció levantada apenas unos 2 segundos, pero fue suficiente para que Alejandro, el ejecutivo que solo veía balances, captara el mensaje completo. La mujer, a la que los medios bautizarían como la serpiente por sus tatuajes, tendría unos 35 años. Lo que más alertó a Alejandro no fue la vestimenta o los tatuajes, sino la forma en que sujetaba a Elena. No como una madre protectora, sino como alguien que asegura que un objeto valioso no se escape. El corazón de Alejandro, acostumbrado a los ritmos fríos de las finanzas, comenzó a latir con una velocidad vertiginosa. Su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Fingió seguir comprando. Tomó una caja de cereales al azar, sin leer la marca, mientras observaba de reojo. La mujer y la niña se dirigieron hacia el pasillo de productos de limpieza, la zona menos concurrida del supermercado. Alejandro esperó un par de segundos, intentando calmar la oleada de adrenalina que lo inundaba, y la siguió, manteniendo una distancia prudente de unos 15 metros. En ese momento, tomó la decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Sacó su teléfono celular, no para llamar a su asistente, sino para marcar el número de emergencias, el 911, fingiendo revisar un mensaje en su lista de compras. Cuando la operadora respondió, Alejandro,
Hablando en voz baja pero con la claridad y precisión de un CEO acostumbrado a comunicar información crítica bajo presión, comenzó a describir la situación. Estoy en el supermercado El Gran Sol, sucursal Avenida Las Lomas. Hay una niña que acaba de hacerme la señal de auxilio. Necesito ayuda inmediata. La mujer que la acompaña tiene unos 30 y tantos, muchos tatuajes de serpientes en los brazos, lentes oscuros dentro del local. Están en el pasillo de limpieza, cerca de los detergentes. La operadora le pidió que no interviniera directamente, que mantuviera la observación a distancia segura mientras despachaban una unidad. Pero las estadísticas que había escuchado en aquella conferencia de seguridad resonaron en su mente. El 80% de las víctimas de tráfico que desaparecen en las primeras 24 horas nunca son recuperadas. No podía simplemente observar. Mientras la seguía, Alejandro notó más detalles perturbadores sobre Elena. La ropa, un suéter demasiado grande y desgastado. Los zapatos sucios y gastados, pero lo más revelador era su lenguaje corporal. Se encogía ligeramente cada vez que la mujer se acercaba, anticipando algo desagradable. La mujer tatuada se detuvo en el pasillo solitario y revisó su teléfono, escribiendo algo rápidamente. En ese momento de distracción, Elena volvió a mirar hacia donde estaba Alejandro. Sus ojos suplicaban. Y volvió a hacer la señal, esta vez más desesperada, moviendo la mano sutilmente para asegurarse de que él la viera. Alejandro asintió con un gesto casi imperceptible, queriendo transmitirle que había entendido, que la ayuda ya estaba en camino. La niña bajó la mano rápidamente cuando la serpiente levantó la vista de su celular. Entonces sucedió el evento que confirmó las peores sospechas de Alejandro. Un hombre, delgado y con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, también con lentes oscuros, se acercó desde el otro extremo del pasillo. Intercambió unas palabras rápidas con la mujer tatuada, palabras que Alejandro no pudo escuchar, pero cuyo tono era claramente de coordinación operativa. El hombre miró a Elena de arriba a abajo, con una expresión que hizo que a Alejandro se le helara la sangre. No era la mirada de un padre, era la mirada fría de alguien que evalúa mercancía. La mujer asintió y dijo algo sobre 5 minutos y que el coche ya está listo. El hombre se alejó rápidamente hacia la salida principal del supermercado. La mujer tiró del brazo de Elena con más fuerza, dirigiéndose también hacia la zona de cajas registradoras. Alejandro Montero lo entendió en ese instante. Estaban a punto de sacar a la niña del edificio. Una vez que cruzaran esas puertas, encontrarla sería casi imposible. No había tiempo para esperar a la policía, que según el tráfico de Ciudad Monarca, tardaría otros 3 minutos en llegar. Alejandro, que normalmente delegaba las decisiones de seguridad, que evitaba cualquier conflicto físico a toda costa, que vivía en el mundo ordenado de los reportes financieros, hizo algo completamente fuera de su carácter. Apretó su puño, no en una señal, sino por pura determinación, y caminó directamente hacia la mujer y la niña. Alcanzó a la serpiente y a Elena justo cuando se acercaban a la última caja que estaba desocupada. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando la forma de intervenir sin poner a Elena en mayor peligro. Se acercó fingiendo reconocerlas, con la voz firme pero teñida de familiaridad. «Elena», exclamó, usando el nombre que había supuesto. «Qué bueno que te encuentro. Me envió tu mamá, la pobre se sintió mal y está en el hospital. Tenemos que irnos ya». La mujer tatuada se tensó de inmediato, deteniéndose en seco. Sus ojos, detrás de los lentes oscuros, debieron de haberlo fulminado. «Usted está confundido, señor. Ella es mi sobrina y mi hermana está en casa. Aléjese o llamo a seguridad», siseó la serpiente.
Pero Alejandro había logrado lo que necesitaba: llamar la atención. Varias personas a su alrededor se detuvieron, curiosas, eran testigos. «Llamemos a la policía, entonces», replicó Alejandro con una calma que no sentía. «Yo aseguro que la conozco. Usted asegura que es su tía. Aclaremos esto delante de la ley». El pánico cruzó el rostro de la mujer y miró frenéticamente hacia la salida buscando a su cómplice. Los empleados de seguridad del supermercado, alertados por el alboroto, comenzaron a acercarse. «Esta niña me hizo la señal internacional de auxilio», declaró Alejandro con una voz clara y fuerte que resonó en la entrada del local. «Sospecho de un peligro inminente y no permitiré que salga de este edificio hasta que la policía arribe». Ese fue el detonante fatal. La mujer, al verse acorralada, cometió su error. Intentó correr hacia la salida, arrastrando a Elena con una fuerza brutal. Los guardias del súper inmediatamente bloquearon el camino. En el forcejeo desesperado, la serpiente soltó a la niña. Alejandro se colocó entre ellas, protegiéndola. Elena se aferró a su pantalón de traje, temblando incontrolablemente. La policía llegó en lo que parecieron segundos, con sirenas estridentes silenciando el silencio del supermercado. La detective a cargo, una mujer de carácter fuerte, llegó 15 minutos después. Se arrodilló frente a Elena y le habló con voz suave. Elena, todavía aferrada a la pierna de Alejandro, susurró su verdadero nombre y explicó su aterradora historia. La mujer la había sacado del parque 3 días atrás, con la mentira de que su mamá estaba en el hospital. Luego la había llevado a una casa donde había otros niños, todos asustados. Describió la casa: 2 pisos, rejas en las ventanas, cerca de una estación de tren, un letrero rojo de neumáticos en la esquina. Información vaga, sí, pero crucial. Mientras la policía se llevaba a la secuestradora y a su cómplice, capturado 2 horas después intentando huir, y el dibujo de un supermercado se convertía en evidencia, Alejandro se quedó ahí, junto a Elena, sintiendo el peso de su traje y la ligereza de su alma. Acababa de arriesgar su vida, no por un negocio, sino por un gesto silencioso. A 40 kilómetros de distancia, Carmen Vega, madre soltera y enfermera de turno nocturno, llevaba 3 días sin dormir. Estaba sentada en la comisaría esperando la confirmación de la desaparición de su hija, Isabela. La escena en el supermercado El Gran Sol se desdibujó en una cacofonía de sirenas, luces estroboscópicas y murmullos curiosos. Mientras Alejandro Montero intentaba calmar a la pequeña Elena, la detective Isabela Ramos, una mujer con 10 años de experiencia en la unidad de delitos contra menores, tomaba el control. Ramos no perdió ni un segundo. Sabía que cada minuto era oro puro en casos de tráfico. La primera clave la dio Elena. La niña, aunque visiblemente traumatizada, se sintió segura junto a Alejandro, el hombre del traje oscuro que había entendido su señal. Cuando la detective Ramos le preguntó sobre la casa, Elena repitió la descripción con una precisión que superó la vaguedad inicial. «Teníamos que estar muy callados», susurró Elena, aún aferrada a la pierna de Alejandro. Había otros niños, muchos, y una ventana que no cerraba bien en el 2.º piso, junto a un árbol muy grande que hacía sombra en la reja. Esa noche, mientras la serpiente, identificada como Verónica Soto con antecedentes por robo, y su cómplice, Javier el Flaco Rivas, eran fichados, la detective Ramos y su equipo se enfocaron en el análisis forense de los teléfonos celulares confiscados. Lo que encontraron fue el verdadero plot twist de la operación. Los dispositivos no solo contenían conversaciones coordinando la entrega de Elena, sino que estaban llenos de material escalofriante. Fotografías de múltiples niños, algunos con la cara pixelada digitalmente para su venta,
y códigos de comunicación crípticos que indicaban entregas programadas en un lapso de 48 horas. El equipo de Ramos identificó una red que no operaba solo en Ciudad Monarca, sino que tenía conexiones en 6 ciudades diferentes y, lo más alarmante, enlaces internacionales. Este era el trabajo de una organización masiva, escondida a plena luz del día, moviendo docenas de niños al mes. Mientras el equipo de élite trabajaba en los códigos, otros agentes rastreaban la descripción de Elena: casa de 2 pisos, rejas, letrero rojo de neumáticos cerca de una estación de tren. La pista del árbol muy grande resultó ser la clave. En un área industrial abandonada, a casi 45 minutos de distancia del supermercado, encontraron una coincidencia exacta. La orden de cateo se obtuvo a la medianoche. Cuando la policía irrumpió en la casa, encontraron 7 niños más, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 13 años. Todos habían sido reportados como desaparecidos en diferentes jurisdicciones. Los niños estaban asustados, desnutridos, pero vivos. El rescate de estos 7 pequeños, desencadenado por el gesto silencioso de Elena, se convirtió en la prueba irrefutable de la magnitud del crimen. Mientras tanto, Alejandro Montero, el CEO, vivía una noche de tormenta emocional. La policía le había pedido que se quedara hasta que la madre de Elena pudiera ser localizada. Sentado en una sala de espera incómoda, su traje de alta costura se sentía como una armadura pesada. Había delegado decisiones de millones de euros con más facilidad que la que sintió al confrontar a una traficante. Alrededor de las 11 de la noche, finalmente localizaron a la madre de Elena. Carmen Vega, una enfermera de 32 años con turnos nocturnos, esperaba en la comisaría de un barrio periférico. Llevaba 72 horas sin dormir. Cuando su teléfono sonó en la sala de espera, la voz de la detective Ramos, cargada de una emoción controlada, le transmitió lo que Carmen necesitaba escuchar. Encontramos a Elena, señora Vega, viva y a salvo. Un ciudadano intervino. Venga de inmediato al Centro de Protección Infantil, por favor. El alivio de Carmen fue tan físico que la hizo tambalear. Corrió al centro. Cuando vio a Elena sentada en un sofá, cubierta con una manta de emergencia, cruzó la habitación y la abrazó con una fuerza que contenía 3 días de terror puro, transformado en gratitud salvaje. Elena lloró, diciendo que lo sentía, que una señora le había dicho que mamá estaba en el hospital. Carmen la sostuvo, susurrándole que nunca, jamás, sería su culpa. La detective Ramos le explicó a Carmen cómo Alejandro, el hombre que seguía sentado en la sala adyacente, había reconocido la señal y arriesgado su propia seguridad para intervenir. Carmen insistió en conocerlo para agradecerle. El encuentro fue incómodo y profundamente emotivo. Alejandro, el hombre de negocios, no tenía palabras de CEO. Simplemente le dijo a Carmen: «Su hija fue la valiente, señora. Ella me pidió ayuda. Yo solo estuve ahí». Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente lo abrazó. La detención de los 2 primeros sospechosos fue solo el inicio. Los arrestos se prolongaron durante semanas. La evidencia criptográfica de los celulares llevó a más de 20 cómplices, entre ellos conductores, vigilantes de la casa de seguridad y hasta un funcionario de bajo nivel que facilitaba documentos falsos. El fiscal declaró que este era el caso más grande de tráfico infantil en la historia reciente del Estado. Alejandro se convirtió en una figura pública involuntaria. Los medios querían su historia, pero él se negó a glorificarse. Cuando finalmente concedió una entrevista a una periodista de derechos humanos, fue claro, y esa fue su segunda gran revelación. «Yo no soy un héroe, soy un padre que vio a una niña en peligro, pero permítanme decirles algo más personal», confesó Alejandro con la cámara encendida.
con la misma calma que usaba para dar reportes anuales. Antes de esa tarde, yo era uno de los que miran para otro lado para no involucrarse, para no arriesgar la comodidad. Elena me enseñó que no podemos darnos el lujo de la indiferencia. Nuestro miedo a la incomodidad vale menos que la vida de un niño. Ese mensaje resonó con una fuerza que superó cualquier campaña publicitaria. Una semana después del rescate, Alejandro se reunió con Carmen en un café discreto. Ella, con dignidad, rechazó su oferta de ayuda financiera directa. «No quiero caridad, señor Montero. Quiero estabilidad para Elena». Alejandro sonrió, admirado por su temple. «Entonces permítame proponer algo diferente, Carmen. Mi empresa tiene un fondo de becas educativas. Elena califica perfectamente. No es caridad. Es una inversión en el futuro de una niña valiente. Clases de refuerzo, materiales, actividades extraescolares. Piénselo». Carmen aceptó. Era una oportunidad. Así, la historia que comenzó con un gesto desesperado en el pasillo de los cereales terminó la primera fase. La justicia se puso en marcha. 7 niños fueron rescatados gracias a una pista. Una madre recuperó a su hija y un CEO se transformó en un protector silencioso. Pero lo más importante de todo, la historia de Elena se preparaba para ser el catalizador de un cambio mucho más grande. La semilla de la valentía había sido plantada en la indiferencia. El desmantelamiento de la red de tráfico infantil, iniciado por la valiente señal de Elena, se convirtió rápidamente en un caso federal que sacudió los cimientos de Ciudad Monarca. La detective Ramos y su equipo trabajaron sin descanso durante los siguientes 6 meses, utilizando la evidencia recuperada de los celulares y el testimonio de los niños rescatados. La información llevó a operaciones coordinadas en las 6 ciudades mencionadas, resultando en la detención de más de 20 operadores más, incluyendo a los líderes de la logística y el brazo financiero de la organización. El fiscal del distrito no dudó en catalogar el caso como el más significativo en la historia del Estado contra el tráfico de personas. La red no solo secuestraba niños para adopciones ilegales de alto costo, sino también para fines de explotación laboral y, en los casos más oscuros, para otras formas de abuso. El caso de Elena, la niña del supermercado, fue el hilo que tiró de la manta y reveló el horror que operaba bajo la fachada de la cotidianidad. En total, 47 niños fueron rescatados y, tras complejos procesos de identificación, fueron reunificados con sus familias o colocados en hogares de acogida seguros. Alejandro Montero, el CEO, no pudo ni quiso volver a la vida de antes. El rostro suplicante de Elena lo había marcado. Utilizó su inmensa influencia corporativa para hacer más que pagar una beca. Transformó su empresa, implementó programas robustos de responsabilidad social y, lo más significativo, estableció la Fundación Ver y Actuar, Fundación VA, dedicada a combatir el tráfico infantil, financiar campañas educativas sobre la señal de ayuda y capacitar a empleados de supermercados y aeropuertos para reconocer los signos de peligro. Había cambiado su forma de liderar, priorizando el impacto humano sobre las ganancias puras. El juicio atrajo la atención nacional y se transmitió en vivo durante varias semanas. Verónica Soto, la Serpiente, y Javier Rivas, el Flaco, fueron los primeros en ser juzgados. Se negaron a mostrar remordimiento, pero la evidencia era irrefutable. Los líderes de la red, capturados en las fases posteriores, fueron condenados a sentencias que iban desde 15 años hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Serpiente recibió una sentencia de 30 años por secuestro agravado y tráfico de menores. La justicia se sirvió, brindando un cierre a las víctimas y sus familias. Mientras la maquinaria de la justicia giraba, la vida de Elena y Carmen
su madre comenzó a sanar. La beca educativa de Alejandro cubrió las terapias necesarias y el apoyo escolar. Elena había prosperado académicamente, destacándose especialmente en matemáticas y ciencias. Pero más allá de la ayuda financiera, Alejandro se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no por obligación, sino porque se había encariñado genuinamente. Asistía a los recitales escolares, ayudaba a Elena con proyectos de ciencias y llevaba a Carmen y a Elena a cenar ocasionalmente. Su propia hija, Sofía, e Isabela se hicieron amigas cercanas. Las dos niñas, provenientes de mundos tan diferentes, jugaban juntas los fines de semana, creando una hermandad que trascendía las circunstancias extraordinarias de su primer encuentro. Carmen, por su parte, había encontrado en Alejandro algo que no buscaba, pero que valoraba profundamente: un amigo genuino que entendía la dedicación de una madre, que respetaba su independencia y la apoyaba sin invadir. Con la estabilidad, Carmen completó certificaciones adicionales en enfermería y ascendió a supervisora en su hospital. 2 años después del rescate, Alejandro recibió una invitación muy especial. Carmen y Elena lo invitaban a la graduación de primaria de la niña. La ceremonia fue emotiva. Elena recibió un reconocimiento por excelencia académica. Cuando subió al podio a dar el discurso de su clase, habló sobre segundas oportunidades y sobre personas valientes que intervienen cuando otros miran hacia otro lado. No mencionó el secuestro, pues esa historia era demasiado personal. Sin embargo, todos los que conocían su pasado entendieron perfectamente cada palabra. Después de la ceremonia, durante la celebración familiar, en el pequeño apartamento de Carmen, decorado con globos y un pastel casero, Elena le entregó a Alejandro un regalo envuelto en papel brillante. Era un dibujo que había hecho, enmarcado cuidadosamente. Mostraba el supermercado con una niña de suéter rosa levantando su mano. Junto a ella, un hombre de traje oscuro. Sobre sus cabezas, escritas con letra cuidadosa de niña, se leían las palabras: «Gracias por verme cuando era invisible para todos los demás». Alejandro sintió el nudo familiar en la garganta. Le dijo a Elena que ella nunca había sido invisible, que su valentía había brillado a través de esa señal simple y que él solo había tenido la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Elena lo abrazó y le susurró que él era la mejor cosa que había salido de la peor experiencia de su vida. Esa noche, mientras Alejandro conducía de regreso a casa con el dibujo de Elena en el asiento del pasajero, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado fundamentalmente. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Había aprendido que la familia se define por amor y compromiso, no solo por sangre. Elena y Carmen eran familia ahora. Y lo más importante, había redescubierto su propia humanidad. Su mensaje, difundido en la entrevista, resonó a nivel nacional. La señal de auxilio se volvió un tema nacional. Escuelas y centros comunitarios comenzaron a enseñarla activamente. En los siguientes 6 meses se detectaron 19 casos adicionales de posible peligro porque alguien, un ciudadano común, reconoció la señal y actuó. El verdadero plot twist no era solo la caída de la red, sino la propagación de la conciencia. El acto de valentía de Alejandro había creado un efecto dominó que estaba salvando vidas en todo el país. Su elección de 5 minutos en un pasillo de supermercado se había convertido en un legado de esperanza. 5 años después de aquel tenso martes en el supermercado, la vida había tejido una historia de resiliencia y esperanza. Elena, ahora de 12 años, era una estudiante destacada en la escuela secundaria. La experiencia que pudo haberla destruido
la había transformado en una firme defensora de otros que no podían defenderse solos. Había desarrollado una pasión por la justicia social y participaba en programas de mentoría para niños en situación de riesgo, hablando en eventos escolares sobre seguridad personal. Su trauma no se había vuelto parálisis, sino propósito. Carmen, su madre, había afianzado su posición como supervisora de enfermería. La estabilidad que logró le permitió mudarse a un apartamento más grande y brindarle a Elena oportunidades que antes parecían inalcanzables. Alejandro Montero había continuado expandiendo la Fundación Ver y Actuar. Sus programas de protección infantil y las campañas de concientización sobre la señal de ayuda se habían implementado en todo el país. Había cambiado su filosofía empresarial. La compañía ahora medía su éxito tanto por su impacto social como por sus resultados financieros. La lección de Elena se había integrado completamente en su ADN. La red de tráfico infantil que Elena ayudó a exponer había sido desmantelada por completo. Los 47 niños rescatados habían encontrado caminos hacia la sanación, y las condenas impuestas a los 23 criminales reafirmaban que la justicia se había impuesto. La historia de Elena y Alejandro no solo inspiró a la ciudadanía, sino que impulsó cambios legislativos. Nuevas leyes requerían entrenamiento en el reconocimiento de señales de tráfico para empleados de lugares públicos y programas escolares enseñaban a los niños cómo pedir ayuda discretamente. En el 5º aniversario del rescate, la detective Ramos organizó una reunión privada. Estaban presentes todos los niños que habían sido rescatados de aquella red, algunos con sus familias adoptivas, otros con parientes biológicos reunificados, todos con historias de sanación. Elena estaba allí, radiante, confiada, completamente transformada de aquella niña aterrorizada. Compartió su historia con los otros sobrevivientes, creando una comunidad de apoyo mutuo que la detective Ramos había soñado. Alejandro fue invitado como invitado de honor. Los padres de cada niño rescatado formaron una fila para agradecerle. Le dijeron que su intervención no solo salvó a Elena, sino que destapó la red que liberó a todos sus hijos. Fue un momento de cierre profundo, donde Alejandro finalmente entendió el verdadero alcance de lo que aquellos 5 minutos de valentía habían logrado. No era solo una vida, eran 47 vidas, 47 familias y generaciones futuras que ahora tendrían la oportunidad de existir. Durante el evento, Elena dio un breve discurso. Habló sobre transformar el trauma en propósito y sobre la importancia de las personas comunes que eligen hacer cosas extraordinarias. Habló sobre cómo una señal simple puede cambiarlo todo si alguien está dispuesto a mirar, a ver y a actuar. Terminó diciendo algo que resumía perfectamente toda la experiencia. Todos queremos creer que seríamos el héroe en una situación de crisis. Pero la verdad es que el heroísmo no llega en momentos dramáticos perfectamente diseñados. Llega en un martes ordinario, en un supermercado común, cuando tienes que elegir entre lo cómodo de mirar hacia otro lado o lo correcto de involucrarte. Alejandro eligió lo correcto, y esa elección cambió no solo mi vida, sino 47 vidas y las vidas de todas las familias aquí representadas. El verdadero heroísmo es simplemente elegir ver cuando sería más fácil ser ciego. Alejandro lloró abiertamente, no lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud por haber estado en ese supermercado aquel día, por haber prestado atención y por haber decidido que la incomodidad de intervenir valía el riesgo. Después del evento, mientras Alejandro, Carmen y Elena caminaban juntos hacia el estacionamiento, Elena tomó las manos de ambos adultos.
Comentó que era extraño cómo la peor cosa que le había pasado había llevado a algunas de las mejores cosas de su vida. Una familia extendida que la amaba, un propósito que la impulsaba y la comprensión de que la bondad humana supera la maldad cuando las personas eligen actuar. Carmen agregó que, a veces, los ángeles llegan disfrazados de ejecutivos con trajes oscuros, comprando cereales en martes ordinarios. Alejandro rió, abrazó a ambas y les dijo que él era el afortunado. Ellas le habían dado mucho más de lo que él jamás les dio. Perspectiva sobre lo que realmente importa. Propósito más allá del éxito empresarial y una familia extendida que valora el carácter sobre el estatus. La historia, que comenzó con una señal silenciosa de auxilio en el pasillo de un supermercado, había florecido en un legado de esperanza, justicia y el recordatorio poderoso de que cada persona tiene la capacidad de cambiar vidas cuando elige ver la humanidad en otros y actuar con valentía. Elena creció para convertirse en abogada especializada en derechos de menores. Alejandro continúa expandiendo sus programas de protección infantil. Carmen siguió siendo la madre extraordinaria que nunca dejó de luchar por su hija. Y en supermercados de todo el mundo, personas aprendieron a reconocer esa señal simple: mano levantada, pulgar escondido. Una petición silenciosa de ayuda que, cuando es vista por personas dispuestas a actuar, puede cambiar absolutamente todo.